Buenas tardes a todos, les damos la bienvenida al Colegio de Contadores Públicos de Riviera Maya. Le damos las gracias a la ingeniera Soledad Nava por estar siempre pendiente de nosotros, el Colegio de Riviera Maya, y a nuestro presidente, licenciado en Derecho y Contador Público certificado, Gilberto Peña Cruz, así igualmente a nuestra invitada, que es la doctora Dileri Olmedo, que nos va a acompañar esta mañana con un tema muy importante, que es la responsabilidad del contador público, y vamos a ver la parte de las pruebas de origen y licitud. Bienvenida. Muchas gracias, mi querida doctora. Es un honor tenerte aquí con nosotros el día de hoy. Y déjame presentarte, amiga. Yo no sé cuándo descansas, pero tú te la pasas estudiando. A ver, la doctora es doctora en Derecho Penal por la UNAM, doctora en Educación por la Universidad del Sur, tiene maestría en Derecho Fiscal, maestría en Derecho Civil, maestría en Derecho Penal y Criminalística, perito en Criminalística por el INACIPE, licenciada en Derecho, licenciada en Economía por la UNAM, actualmente es directora del Instituto Pericial Judicial, que yo no sé, de veras, admirable, amiga, cómo les gusta a muchas mujeres la cuestión esta de lo penal, ¿verdad? Como que les apasiona. Sí, fíjate que se puso, pues, de algunos años para acá, creo que de moda, pero nos benefició a muchas porque nos abrió las puertas para poder estar trabajando en diferentes áreas, pues, tanto públicas como privadas. A mí me tocó, antes de llegar a Cancún, estar allá en la Ciudad de México todavía como operadora del sistema de justicia, como juez de control, y esa fue una parte fundamental que cuando llego a Cancún, pues obviamente no tenían todavía el conocimiento de el sistema, no había arrancado. Quintana Roo fue el último estado, entonces en ese momento me la pasé viajando por todo el estado para ir haciendo esta réplica de lo que tenían que hacer los peritos, la policía ministerial, hacer la réplica con los jueces de control y estar en las audiencias. Entonces fue muy cansado, pero también muy divertido porque conocí muchas personas y sobre todo en la parte del órgano jurisdiccional, pues me ayudó también en la academia. Oye, un trabajo muy interesante, ese trabajo de la implementación de cómo iba a funcionar el nuevo sistema penal acusatorio, verdaderamente muy apasionante, y los cambios, ¿no? Que fueron cambios muy radicales ahí. Fueron cambios muy radicales porque obviamente lo que nosotros estábamos acostumbrados era un sistema inquisitivo en donde el Ministerio Público era el órgano que mandaba, que tenía el monopolio. Entonces, hace más de 10 años, cuando compartíamos con nuestros alumnos la materia de Derecho Procesal Penal, pues obviamente estábamos muy contentos porque teníamos a un Ministerio Público que mandaba, operaba y además decidía todas, en aquel entonces, averiguaciones previas. Sin embargo, a partir del 18 de junio del 2008, que viene esta implementación y que de acuerdo a la vacatio legis establece que hay 8 años para poder hacer este cambio en todos los estados, pues resulta que uno de los artículos fundamentales, que es el 20 constitucional, cambia y nos dice, el Ministerio Público cambia de nombre, ahora es fiscal, que ahí también vamos a platicar más adelante sobre esta reforma, pero que lo más extraordinario es que ya no es el monopolio. El Ministerio Público ahora nos dice, el Código Nacional de Procedimientos Penales, que va a trabajar de la mano con servicios periciales, que es su mano derecha, y con la policía ministerial, que es su mano izquierda. Entonces, siempre les digo a los alumnos, y lo comparto a todo nuestro auditorio, que es fundamental
nosotros como docentes, ustedes lo saben, nosotros les enseñamos el deber ser, la norma, lo que dice, pues esto, los libros, los códigos. Porque de repente es como, no, maestra, pues es que yo llego a la fiscalía y el MP no me presta la carpeta, no me da las copias, etcétera. Pero, pues, realmente nosotros nada más compartimos lo que dice el artículo, que es que debe de operar y que debe de trabajar de la mano. Sin embargo, pues sí, sabemos que las cosas están mal, ¿no? En algunos estados más que otras, que el Ministerio Público sigue teniendo la máxima autoridad. En esa etapa de investigación, en la fase inicial de este sistema, el Ministerio Público sigue mandando, sigue teniendo esta autoridad. Sí, pero es muy interesante lo que dices, porque el Ministerio Público, como bien le diste al clavo con tu definición, monopolio, pues hacían pruebas, o si no, las inventaban, etcétera, etcétera. Entonces, como que ellos tenían todo el poder ahí, ¿no? Sí, sí. Fíjate que es muy relevante esta parte y compartirles. El sistema de justicia penal tiene 3 etapas fundamentales, así lo marca los 490 artículos del Código Nacional. La primera etapa es la etapa de investigación. Esta etapa de investigación va a estar dividida por 2 fases, que son la fase inicial y la fase complementaria. La fase inicial va a estar como autoridad el Ministerio Público, que era lo que yo les compartía. En esta fase inicial, el Ministerio Público es la autoridad encargada de integrar la carpeta de investigación, de aportar los datos de prueba y de judicializar, de ponerla la mano en el escritorio del juez de control, que sería la segunda fase. Pero, como dices, en esta fase, pues se daba mucho esta parte de el trabajar con las pruebas, el crear pruebas a veces que no existen y que muchas veces erróneamente los alumnos piensan que los abogados tenemos que hacer teorías del caso ficticias, que nos pagan por crear pruebas y andar aleccionando a los testigos y andar consiguiendo pruebas documentales falsas o testimoniales trabajadas. Y entonces en ese momento yo los paro en seco y les digo, no, por favor, los abogados no estamos contratados para eso, no nos enseñan y no estudiamos 5 años o los que sea para esta situación, para medir y trabajar y crear teorías del caso erróneas, porque entonces se desvirtúa realmente la esencia. Aquí tengo al lado a la justicia, cuando nos enseñan en aquellas clases de romano. ¿Se recuerdan? Digo, a mí me tocó en CO y teníamos que estudiar latín. Entonces, con Ulpiano, con Cicerón, con Justiniano, con todos aquellos personajes, y nos decían, no, porque nosotros como abogados buscamos la justicia, el darle a cada quien lo suyo. Y entonces, audiencia, se ha transgiversado tanto el trabajo del abogado, porque entonces ahora el abogado exitoso es el que más miente, el que más procesa las pruebas, el que tiene mucho más confianza, seguridad de las audiencias y llega, ¿no?, con un paquete de peritos, y que esa realmente no es nuestra objetivo. Al final del día no es el objetivo de los abogados en general. Doctora, efectivamente. Sí, adelante, Olivia. Doctora Dilerio Olmedo, y cuando vemos esta fase que nos había explicado de la primera fase de investigación, en cuanto a las pruebas que se encuentran, en cuanto al quehacer del contador público,
la detecta la autoridad estas pruebas y nos las hace saber a nosotros los contadores que estamos ejerciendo. Y también es una investigación que se lleva, es algo que debe de realizar, bueno, en este caso la autoridad hacendaria, para poder demostrarnos si es que nos quiere hacer entender algún caso que está analizando. Pero aquí vemos en el artículo del Estatuto Tributario Nacional, en el 597, que es aquel en el cual va a revisar al auditor, al contador o al revisor fiscal. Sí. Y sobre esto, pues sería importante comentar que nosotros como abogados tenemos que estar siempre muy respetuosos de la norma y especificar el trabajo tanto del abogado, en el caso de ustedes, que va a llevar la defensa y que además tiene que conocer normas tan importantes con los contadores como ustedes manejan. En alguna ocasión quiero compartirles, cuando llegué a Cancún, la primera escuela que me abrió las puertas, y siempre voy a estar muy agradecida por eso, fue el IEU. El instituto, el IEU, es una escuela que se dedica, en aquel entonces me contrataron para dar un doctorado a los estudiantes de Derecho y de Fiscal, que venían de la maestría de Fiscal y era un doctorado en Fiscal. Entonces yo tenía la mitad de alumnos de Fiscal y la mitad contadores y la mitad de alumnos de abogados. Cuando venían las materias que estaban destinadas a el área contable, pues todos los abogados las entendían perfecto, ¿no? Como la ley de impuestos y toda esta parte que ustedes manejan. Cuando venían las materias de los abogados como el amparo, las revisiones, todo el lenguaje que nosotros utilizamos era increíble. Aprendí, maestra, que cuando eres abogada, pero que también eres contadora o contador, te vuelves muy poderoso, que era lo que usted decía. Si tú tienes el conocimiento de la norma, pero además tienes el conocimiento como contador de lo que sí debes de hacer, pues te vas a volver extraordinario. Y que también en esta parte que usted comentaba del trabajo, de la previsión, de las pruebas, tenemos que ser muy cuidadosos porque ustedes lo saben, la parte fundamental de todo esto es la planeación. ¿Cómo lo vas a planear? ¿Cómo lo vas a evitar? ¿Cómo lo vas a ver a futuro? Entonces, creo que aquí tendríamos como que para todo nuestro auditorio que nos sigue, que es de contadores, pero que también son abogados, la invitación es a que sigamos, obviamente, capacitándonos, teniendo los dos conocimientos, cruzarlos y hacer buenas planeaciones. Perfecto, es correcto, tenemos que hacerlo y cada vez que manejemos algún dato, alguna declaración, algún análisis de auditoría, manejar ese dato que nos da la ley en el Estatuto Tributario de las salvedades. O sea, yo revisé, pero encontré una omisión, encontré una irregularidad, encontré una falta de control contable y hacérselo saber al representante legal y cuando firmemos, escribir esa salvedad, pero también ponerla a disposición de la autoridad, ¿verdad? Para que de esa forma, como bien comenta doctora, instruirnos, seguir estudiando para que no vayamos a caer en un error de omisión. Sí, es correcto. A ver, Dileri, yo también tenía otro tema. Mira, lo interesante creo que es para los contadores, cuando tienen alguna falla en la auditoría que no observan y posteriormente sale que alguien se lo estaba llevando al baile, que les estaba... Fíjate, tú vas como contador, haces tu dictamen y hay unos que nos volvemos muy cuadrados porque nada más revisas lo que tienes que revisar y si ves algo extraño, lo metes en tu reporte y lo dejas.
Ya ha sucedió aquí con una empresa muy importante, que a lo mejor la conoces, luego te digo el nombre en privado, que tuvieron que cerrar porque la gente se les juntó, le hicieron un fraude como de 15 o 20 millones y no pagaron impuestos. Y la única persona responsable era la esposa de que metía la lana. No tenía representante legal, no tenía, o sea, todo era acusarla a ella. Tuvieron que pagar esos impuestos y aparte mejor tuvieron que cerrar la empresa porque un descuidito del contador público. ¿Qué responsabilidad podía tener el contador ahí? ¿Cómo es? Pues este tema y este ejemplo que pone sobre la mesa es uno de tantos donde creo que viene muy relacionado con lo que les comentaba de la planeación. Si esta empresa hubiera tenido un abogado y un contador, o un contador con maestría en derecho fiscal, o un abogado con maestría en impuestos y demás, pues hubiera tenido esta planeación de poder pensar que tenía que tener, como dices, un representante legal, tenía que ver realmente cuál era su estatus ante la autoridad, de cómo estaba manejando sus finanzas, de cómo estaba haciendo sus declaraciones, porque desgraciadamente, y esto lo hemos vivido siempre, acudimos al contador o acudimos al abogado ya cuando está con el problema, ya cuando llegó la notificación, ya cuando está en el embargo, y eso es fundamental y creo que para eso son estos programas, para que todos tengamos esta previsión, para que sigamos en un camino realmente de confianza hacia los profesionistas, hacia los expertos en la materia, que sí abramos los ojos y tengamos como muy bien, muy claro cuál es el panorama de cuáles son las consecuencias legales, porque definitivamente son cuestiones que en la fiscalía lo vemos. Las carpetas de investigación en materia fiscal ni siquiera se cuestionan, se judicializan y llegan a manos del juez de control, y el juez de control en esta parte de la audiencia inicial del 307 lo que va a hacer es que inmediatamente dicta un auto de vinculación y vincula a proceso esas carpetas. Y entonces empezamos ahí con esto, esta fase complementaria donde vamos a tener estos momentos procesales. Después de la vinculación voy a tener los medios cautelares. Es muy importante también para todo el público que sepamos de este artículo 150, donde nos habla de las 14 medidas cautelares que hay dentro del Código Nacional, desde la más ligera hasta la más fuerte, que es la prisión. A lo mejor te pueden congelar tus cuentas y te pueden hacer un decomiso y te pueden hacer unas cuestiones ahí como de candados, como medida cautelar para que no te me vayas a escapar mientras estamos en el procedimiento, en la investigación. Pero si ya te dictan una medida cautelar de prisión, porque estamos hablando de una carpeta de un delito grave con unos montos bastante elevados, entonces en ese momento pues obviamente tu cliente se va a espantar, cualquiera se espanta, porque vas a ir a dar aquí al cerezo. Claro. Entonces ahí es cuando se activa el código rojo y dices, necesito al mejor abogado, necesito al mejor contador que me libre de esto, porque no quiero estar privado de mi libertad. Y de ahí se desencadenan una serie de cuestiones que también en la materia, y todo nuestro auditorio debe de saber, en materia fiscal, también es una área de oportunidad súper importante, porque aquí en el Instituto de Pericia Judicial, pues todos quieren ser peritos en criminalística, en balística, en hechos de tránsito, en grafoscopía, etcétera. Pero yo hablo con mis alumnos de Derecho y les digo, estudiantes, deben ver también otras áreas, como la contable, como la fiscal, y son áreas donde necesitamos peritos que sepan, que se documenten, que conozcan la norma, conozcan el procedimiento, que estén actualizados, que es muy importante porque también a ustedes les está tocado
ver en audiencias personas que llegan a litigar y que no tienen conocimiento del sistema de justicia, de esta importancia también de conocer la legislación fiscal, contable. No cualquiera se va a parar ante el juez, porque ¿qué hacemos los peritos? Darles luz, conocimiento al órgano jurisdiccional, porque ellos no saben de peritajes, no saben de las cuestiones administrativas, no saben de las cuestiones contables. Si tú platicas con un juez de control penal, ustedes que manejan la parte contable y fiscal, no saben de nada de eso. Entonces, ese es el papel de nosotros como peritos. Excelente, doctora. ¿Mandas un mensaje, Olivia? Sí, vámonos a un mensaje en Sinergia Inteligente y regresamos en un momento para seguir abordando el tema. La responsabilidad del contador público con pruebas de origen y licitud. Excelente, pues continuamos entonces. Bien, como comenta doctora Guileri Olmedo, efectivamente en esta parte del inicio que se da en el Estatuto Tributario Nacional, en el artículo 661, dice requerimiento previo al contador y al revisor fiscal. Cuando el funcionario de la Secretaría de Hacienda encuentra una irregularidad, tiene 10 días para emitir un aviso al contador, al revisor fiscal, para enviarle un correo a su buzón tributario, o si no lo tiene activado, hay que enviárselo directamente a la dirección que tiene de la empresa. Y tiene un mes para poder deslindarse de lo que se haya encontrado y mostrar pruebas. Si después de este mes no demuestra pruebas, no se apersona, no aclara la situación, entonces vendrá una sanción directamente ¿a quién? Al contador o al revisor fiscal. Qué interesante cómo es que lo está abordando. Esta sanción se notificará personalmente al contador, o en su defecto, si no lo encuentran, no tiene actividad el contador, su buzón tributario, no la dirección que marcó para recibir notificaciones, no está nadie, entonces pues se hará por edictos, y después de que se vayan haciendo los edictos, pues ya tenemos entonces de que ya está notificado. A ver, Dileri, yo te quiero comentar algo antes de que se me vaya el hilo. Sí. El tema que estabas comentando anteriormente, o sea que los contadores tenemos trato especial, inmediatamente nos ponen a disposición, ¿no? Al Sí. juicio y demás, o sea, como que tenemos un trato especial como fast track. Por eso lo expliqué, lo dije de otra manera más elegante, porque creo que la respuesta, estamos fuera del aire, ¿verdad? Sí. No, estamos fuera del aire, sí. Sí, estamos grabando. Yo creo que, ahí está. Yo creo que el tema es que tenemos desconocimiento. Y por eso, digo, a mí me tocó porque fui también ya parte de la autoridad. Entonces, cuando no tienes como esta pericia y expertise, pues pasas como judicialízalo mientras investigo, mientras viene el experto, o sea, es como que es la regla. Entonces, creo que así siempre, porque todos los temas fiscales pasan, siempre los judicializan, y más cuando se tratan de muchos millones, no se tocan, o sea, no hacen freno. Y también me imagino que por el aspecto de que a quien estás afectando es al erario público, ¿no? Los impuestos. Sí, claro. Imagínate, nada más nos dan un mes para poder hacer una aclaración, pero tratan de localizarnos. En este caso estoy hablando de la responsabilidad del contador público, revisor o auditor, y bueno, y si no se encuentran, pues como dices, hablamos de muchos millones de pesos, y después de un mes no te reportaste, pues ya
entre que los edictos ya fueron emitidos en ese mes, pues ya, ahí te agarran los fondos económicos y ya no puedes ir a ninguna. Oye, aquí hay una cuestión muy importante, es una de las dudas que se les presenta a los contadores es qué tipo de pruebas puedes presentar en algún asunto que tengas. Fíjate la dificultad de presentar, porque mucha gente desconoce el tema de cómo presentas una factura, un CFDI, sí, ¿verdad? Que tiene que ser digital, los videos. Sí, este tema es muy importante que todos lo consideremos y sepamos que nuestro Código Nacional habla de los tipos de pruebas. Anotemos. Hay, a diferencia del sistema inquisitivo, 3 tipos de pruebas que son, de acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales, la prueba testimonial, la prueba pericial y la prueba documental o material. Así las considera y solo vamos a tener en este sistema de justicia 3. A diferencia del sistema anterior inquisitivo que manejábamos 8 medios de prueba. Fíjense la diferencia. Había 8 y ahora tenemos solo 3 tipos con los cuales vamos a trabajar. En especial, lo que estábamos haciendo es que, como el ejemplo que nos decías de la prueba, a la mejor documental privada, o una documental pública, lo que vamos a hacer es que tenemos que tener el conocimiento preciso de lo que establece el artículo 334 y siguiente, a partir de ese 334, donde empezamos a hacer este ofrecimiento de los medios de prueba, como los dice, que hace rato les platicaba en la etapa de investigación, qué es lo que pasaba. Armábamos, iniciábamos esta carpeta, la integrábamos y en la etapa intermedia vamos a hacer el ofrecimiento de los medios de prueba. Voy a ofrecer los medios de prueba. Para eso es esta etapa intermedia. Y entonces, con esta etapa intermedia, lo que voy a hacer es conocer específicamente y de manera precisa cómo voy a hacer este ofrecimiento, porque si no haces el ofrecimiento de acuerdo a lo que te marca el Código Nacional, no la vas a poder desahogar en la siguiente etapa, que es la etapa de juicio. Entonces es muy interesante, por favor, que se asesoren, que lo tengan así en consideración con los expertos. Decías hace rato, bueno, a lo mejor una prueba y lo voy a guardar en digital y además también lo voy a mostrar en documental. Y fíjate qué interesante, si esta prueba se va a utilizar para una pericial contable, lo que se tiene que hacer es que el perito, en el momento de desahogar la prueba, que es ante el órgano jurisdiccional, ante la fiscalía, la víctima ofendido y el asesor jurídico y además la defensa, a lo mejor estamos hablando de que tú eres la defensa y estás haciendo el ofrecimiento. ¿Qué es lo que vas a hacer? Tú como perito vas a desahogar la prueba tú en la audiencia y vas a llevar tu prueba físicamente y vas a acompañarte de los instrumentos, así lo marca la norma, de los instrumentos que necesitas para desahogarla, como los maestros cuando llegamos a dar nuestra clase. ¿Qué llevamos? Pues nuestra computadora, nuestro cañón, nuestra extensión, nuestras pilas, nuestro código, todo lo que vayas a necesitar. Entonces, eso es una cuestión interesante que cambió ahora con el sistema, donde los peritos para el momento del desahogo de la prueba pericial, la que sea, ya sea testimonial, documental o pericial, tendrán que llegar a la audiencia con todos los aditamentos y los instrumentos que necesitan para el desahogo de la misma. Claro, perfecto. Ok, fíjate que aquí lo interesante, nada más 2 puntitos. Uno es,
Continuamos en el aspecto, fíjate, es que es bien apasionante. Yo he hecho peritajes para algunos malos manejos que ha habido en hoteles, que era mi ramo, sí. Y es súper interesante hacer un peritaje. Los muchachos sí. Deberían de aprender eso. La diferencia entre quedarte como contador nada más o saber cómo hacer un peritaje, pues es abismal, porque puedes ganar más dinero, tienes otras entradas, te especializas más, etcétera, etcétera. En el aspecto de los peritajes, seguimos con las disposiciones de que si tu peritaje no está de acuerdo, al contrario, lógicamente va a nombrar un perito por parte de la parte contraria. Y después, uno tercero en discordia. ¿Sí estamos bien? Sí, siempre, eso sigue igual, amigo. La parte del perito de la fiscalía, que es como les enseño a los alumnos, el equipo rojo, el perito de la parte del imputado, a lo mejor tengo ahí al detenido, tengo al procesado, hay un perito y ahora se va a designar un tercero, como dices tú, para que podamos, a lo mejor los dos, pues obviamente dice uno, sí cometió el delito de defraudación fiscal, el otro dice, no, mi cliente pues es una blanca paloma, no, nunca pudo haber hecho un delito tan malo, y entonces viene un tercero que designa el órgano jurisdiccional. Aquí nos ha venido a notificar la autoridad donde piden apoyo a universidades para que entren a hacer estos peritajes. Fíjate aquí lo interesante, hay un tema porque yo lo he visto, ya más o menos me di cuenta, luego te platico. Lo digital, lógicamente también lo puedes alterar. Sí. Una factura que se le llama ahora CFDI, de la que se hacen ante el SAT para deducción de gastos, la puedes alterar. Ya existen peritos en esa materia, en peritajes digitales de archivos. Sí, ya existe, y la fiscalía aquí, la Fiscalía General de la López Portillo, tiene un perito que hace algunos meses, el año pasado llegó, es un perito en informática contable, que es el que se dedica a hacer este tipo de peritajes. Obviamente es un perito especializado, licenciado en informática, pero además con una especialidad en contabilidad y en fiscal, porque es el tema que tiene que conocer perfectamente bien. Y hace unos meses llevé a mis alumnos a una plática con los peritos y demás, y él les platicaba que era muy difícil, comprometido y tardado hacer el peritaje, que hay veces que se pasaba 5 días haciendo una pericial y que trabajaba 10 horas, 12 horas, se bañaba y regresaba a seguir trabajando. Sabemos que el trabajo de los peritos de la Fiscalía, tanto estatal como la Fiscalía General, es extenuante, tienen muchísimo trabajo. Y decía, yo me llevo 5 días para sacar un peritaje de un expediente. Entonces, ahí es donde vemos la deficiencia que hay. O sea, tú no puedes tener un perito para la cantidad de asuntos que hay en nuestro estado. O sea, imagínate cuántos asuntos en materia federal caen a la Fiscalía, tanto estatal como federal. Te estoy hablando aquí de la General, de la CABA con la López Portillo. Y que haya un perito que va a hacer todos los peritajes, pues es de locos. Entonces, sí es muy importante, por favor, que todos los que nos están escuchando se pongan a capacitarse, que tomen estos diplomados, que como dices tú, hagamos la invitación para que se especialicen, porque pues es una entrada de verdad importante, y que además les voy a compartir, en octubre sale la convocatoria por parte del tribunal. Se publica para que todos los que somos peritos podamos subir nuestros documentos. Ya algunos ya estamos en el padrón y ya nada más cada año vamos haciendo un refrendo y una actualización. Pero si ustedes se meten a ver la lista del padrón de los peritos, ¿cuántos hay en criminalística? ¿Cuántos hay en contabilidad? ¿Cuántos hay en así? Se van a quedar o sea, es impresionante.
hacer un análisis comparativo entre la lista de aquí de Quintana Roo con la lista del DF. O sea, yo me quedé en shock, porque yo venía de la lista del DF y allá nos perdíamos, ¿no? O sea, entre los miles. Y acá es así como, ¿cómo? ¿Somos 3? O sea, 3 para todo el estado, y es poco, muy poco el campo pericial donde realmente se ha hecho un trabajo experto. Los chicos ahora, bueno, ya llegó el Instituto Pericial y ya hay otras escuelas que pueden dar esta capacitación, pero nosotros por eso tuvimos este gran auge y por eso empezamos a crecer, porque trajimos aquí el primer diplomado para los peritos. Sí, muy interesante, porque este perito que me comentas, que se especializa en cuestiones digitales, pues fíjate que aparte tiene que aprender, saber de programación y saber más o menos la programación del CFDI, cómo van acomodados los números, porque yo te puedo alterar los números ahí del comprobante y hasta del archivo, y después cómo lo descubres. O sea, sí es un trabajo, pero muy interesante, pero así debe de ser de bien pagado en caso de que seas particular, ¿no? Sí, se paga bien, porque como dices, ahora fíjate, con la parte digital, todo, y además nosotros lo damos como docentes, todo es alterable, todo. O sea, es impresionante cómo te alteran todo. Entonces, sí, el perito tiene que conocer, aparte del software, como el hardware, como también la parte de los números, como dices, la logística y la integración de cómo está el CFDI, cómo está del lado derecho, del lado izquierdo, cómo está la estructura. Uh-huh. Y ahí entra también, y luego yo lo analicé hace poco, me pidieron una asesoría para un asunto, pero yo entré como perito en documentos cuestionados, que también ahí hacemos como este equipo, porque se estaba valorando el perito en grafoscopía, revisar la letra y la firma, documentos cuestionados para revisar toda el documento en su integridad, uh-huh, cuánto tiene de vida, cómo se fue elaborado, cómo estos sellos fueron plasmados y si realmente salieron de la máquina oficial. O sea, eso es lo que estudiamos. Y además siempre les decimos a los compañeros, no es magia. O sea, no es algo que voy a ver como vidente. Es ciencia. Y esto lo hacemos a través de un trabajo científico que lleva horas de estudio y obviamente de análisis. Y luego entonces era el perito en informática que despedaza la máquina y ve, ¿no?, de dónde se emitieron las facturas, porque eso es lo que hace el perito en informática. Y ahí entra. Entonces entramos todos a la audiencia y a darle elementos al juez, y yo le explico la parte del documento y el perito en informática de cómo salió la impresión en la máquina, si la máquina fue alterada, si realmente la máquina tuvo la información, y luego entra el de grafoscopía y también entra el de dactiloscopía con las huellas, y entonces vamos aportando cada uno. Y esa es la parte como muy coqueta y padre de la audiencia de desahogo de juicio. En el último etapa del juicio, que yo les digo a mis alumnos, lo logramos, llegamos, ¿no? Porque es como fiesta, y ahora ya pasamos la etapa intermedia, que pedagógicamente es complicada. Entonces ya llegamos a los alegatos de clausura, llegamos a los alegatos de apertura y llegamos a esta audiencia de juicio donde vamos a lucirnos. Y entonces la parte jurídica con la parte pericial, y entonces es como vamos a darle todo el conocimiento al juez de control de lo que tiene que saber para que él pueda decidir y dictar una sentencia conforme a derecho. Todos, cada uno de los especialistas y de los peritos, vamos a aportarle conocimiento y le vamos a decir si es o no es, o sea, en el caso que estamos poniendo para todo el auditorio, esta factura o CFDI es falso o es verdadero. Trae los candados, cumple con la normatividad, si realmente fue emitida por la institución o no. Y entonces ahí todos nos unimos para llegar a una conclusión. Oye, aquí nada más, permíteme, porque
Te vi muy apasionada y también haces que me apasione yo. Está súper interesante esto y sigue sucediendo porque yo antes de estudiar para abogado veía algunos peritajes que comparaban dos documentos, por ejemplo una ficha de depósito o un documento de depósito, y llegaba el perito de una parte y decía, esta es la original, y el otro decía también es la original. Es cuando entra el tercero en discordia. Pero ¿cómo se dan asuntos que hacen las cosas tan bien que todo parece original, no? Sí, fíjate que hace poco fue muy chistoso porque caminando por las calles del centro histórico, mi amado centro histórico ahí en Santo Domingo, precioso. De repente la persona con la que iba me dice, estamos aquí en el mundo de donde todo es posible, ¿no? O sea, el que no es abogado es abogado, y el que no era médico no es médico, y además vas caminando y los chavos que están ahí abordándote te dicen, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? O sea, acta de nacimiento, de divorcio, INE, pasaporte, o sea, ¿qué? ¿No? Aquí te lo hacemos. Y en ese sentido es la relación de lo que estás diciendo. Por eso hace unos momentos decía, todo se puede hacer, todo se puede falsificar. Porque además, desgraciadamente, para ese tema los mexicanos somos buenísimos. Entonces, yo lo viví, tuve varias carpetas antes de venir a Cancún sobre la falsificación de documentos y de billetes. Hace 10 años era un auge y era un miedo en la Ciudad de México recibir un billete de 500 o de lo que fuera, porque eran idénticos, entonces tenías que andar con tu plumón por todos lados rayoneando, y de verdad es pues triste porque también en la materia fiscal, en la materia contable y en la materia de derecho se da, y es como de repente llegar. Y hay abogados que nosotros, pues lo sabemos, no podemos ocultarlo. Hay abogados y hay contadores que lo hacen, lo que no era, lo vuelven, ¿no? O sea, sí, es como extraordinario. Entonces, esa es la parte que por eso invitamos a todos a mejor irte con la planeación, con lo que sí es legal, porque al final a lo mejor lo resuelves, pero te va a salir más caro. Claro, sí, claro, no, mejor. Preocupándote siempre. Adelante, Lidia. Hasta nos podrían sancionar. La primera vez que sancionan al contador, lo suspenden 1 año para no poder firmar y elaborar datos tributarios al SAT. La segunda vez te vuelven a sancionar otro año, y la tercera vez te quitan definitivamente el derecho de poder ejercer, pero además tiene que ser también la Junta de Contadores, en este caso nuestro querido Colegio de Contadores Públicos de México, pues nos va a sancionar. Entonces, ¿para qué exponernos? Además de que si el representante legal no da la prueba, pues se la van a pedir al contador, al revisor fiscal, al auditor, y si nosotros no pusimos salvedades y no supimos saber primero a la autoridad, después al representante legal, pues nosotros tendremos también una multa económica, igual que el dueño de la empresa, una multa económica que puede ir desde 17,000 hasta 5 millones de pesos. Pero aquí lo curioso es que nos habla el artículo 658-1, fracción tercera del Estatuto Tributario, que esta multa no será pagada por la empresa, tiene que ser pagada por la persona con sus bienes. Entonces, hay que prepararse. Doctora Dileri, ¿alguna conclusión que quiera darnos? Pues agradecerles profundamente la invitación. Gracias, amigo, por siempre pensar en mí. Maestra, es un honor estar con usted también. Sí. Y invitar a toda la audiencia a que vengan al Instituto Pericial Judicial, que se capaciten con los expertos. De ahí nuestro nombre, estamos especializados en ciencias jurídicas y forenses. Muy contenta porque, bueno, Gilberto, ya tenemos bastantes años de conocernos y hemos venido creciendo y especializando. El próximo año ya estamos con las maestrías, las están trabajando, y ha sido todo este compromiso, sobre todo con la comunidad, con la sociedad de Quintana Roo, de que estoy muy clara de que el conocimiento es poder y que la capacitación
es absolutamente necesario. Entonces, es necesario tener escuelas que están especializadas, que puedan tener ustedes un apoyo también con estos temas a veces complicados de becas, de descuentos. Cuenten con el Instituto Pericial para que puedan tener un apoyo real, que ustedes sepan. Después lo platicamos, amigo, para todos los contadores, claro, ahorita que estás de presidente, para que vengan y tomen todos estos diplomados, la licenciatura, que yo de verdad vuelvo a repetir, el contador que se convierte en abogado es sumamente poderoso. Entonces, y además, si después le metes una maestría en fiscal o en impuestos y etcétera, no va a haber quien te detenga. Entonces, sigamos en este camino de la capacitación. Felicito profundamente al Colegio de Contadores esta apertura y estos momentos en donde nos permite llegar a toda la audiencia para transmitir conocimiento, experiencia y sobre todo decirles que estoy a sus órdenes en el IPJ. Doctora Dileri, compártanos sus números de contacto y la dirección del Instituto Pericial Judicial para que los radioescuchas pues tengan la oportunidad de comunicarse. Claro que sí, estamos aquí en la López Portillo, a 5 minutos del crucero. Estamos en el Twitter y en el Insta como IPJ-oficial, y por supuesto invitarlos a que vengan físicamente. Es una escuela muy bonita, nueva, climatizada, donde la ubicación es increíble. Estoy a sus órdenes en 99-83-03-6670 y todo el equipo del IPJ los va a estar recibiendo con los brazos abiertos a todos los integrantes del Colegio de Contadores. Gracias, maestro Gilberto, gracias, contadora Olivia, y a toda la audiencia, los esperamos. Gracias. Bueno, pues nos despedimos. Nosotros le damos gracias a la ingeniera Soledad Nava y a Sinergia Inteligente por tenernos siempre cada semana, cada 15 días en nuestro programa. Nos vemos, hasta luego.